Jamaica, país ubicado en el Mar Caribe, es una isla orgullosa de sus bellas playas y sus raíces africanas, de ser cuna del movimiento Rastafari, del reggae y de personajes conocidos a nivel mundial como el músico Bob Marley y atletas como el velocista Usain Bolt. Esta isla, visitada y rodeada en el siglo XVII por los más peligrosos piratas y corsarios del mundo, esconde en su mar y territorio muchos tesoros y secretos relacionados con el fenómeno OVNI, que hoy vamos a revelar. They say that's how it's been for the past several days. Like a shadow with a light in the middle. And it's not picking it up on this. That is not a plane, that's something. It's fucking weird. That's a UFO. En el episodio de hoy veremos la existencia de una misteriosa roca caída del cielo y que podrían ser los restos de una construcción extraterrestre, hasta la presencia de una terrible criatura llamada Duppy que ataca a las personas mientras duermen. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Jamaica. Número 1. ¿Meteoritos con jeroglíficos extraterrestres? En octubre de 2017 se dio a conocer el hallazgo de Oumuamua, el primer cuerpo celeste detectado por la tecnología humana y que provendría más allá de nuestro sistema solar. En un principio se creyó que se trataba de un cometa, pero esto se descartó de inmediato al ver que el objeto no tenía cola u otras características de estos cuerpos celestes. Esto llevó a científicos importantes como el astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, a proponer la hipótesis que aquel objeto sería nada menos que una gran nave extraterrestre perdida en el espacio. Por supuesto, hay quienes rechazan esta idea y creen que simplemente se trata del fragmento de un planeta que estuvo en formación. Pero, si es verdad que existen naves extraterrestres viajando por nuestro sistema estelar o incluso ingresando o saliendo de manera constante de nuestro planeta, ¿es posible que alguna de estas naves se haya estrellado en la Tierra? ¿Existirán acaso algunos restos de tecnología alienígena ocultos en nuestros desiertos, bosques y océanos? Uno de los casos más increíbles y desconcertantes sobre este tema ocurrió el 29 de marzo de 1932, con una carta publicada en un diario jamaiquino y firmada por Frank Kundal, entonces secretario y bibliotecario del Instituto de Jamaica. En la misiva titulada como Objeto Extraordinario, se dice que ha caído un meteorito en Jamaica. Kundal contó que hace un tiempo, un ingeniero llamado Carl Smith le preguntó si tenía conocimiento sobre un meteorito que habría caído en esta isla en 1862. El dato lo obtuvo de un libro alemán llamado Lebet und Weben der Natur, que contenía un artículo escrito por el Dr. Hopkins en 1862 y que daba cuenta de la caída de un extraño objeto cerca de las costas de este país caribeño. Cuenta Hopkins que el 10 de agosto de ese año, a las 11:30 de la noche, el científico regresaba a la ciudad de Port Royal junto con 2 compañeros cuando vieron una estrella fugaz. Lo curioso es que el objeto pareció detenerse por medio segundo y luego estalló lanzando rayos de luz en varias direcciones. 8 segundos después, los testigos escucharon a unos 15 metros de distancia la caída de rocas que se estrellaban en la tierra. Al día siguiente, los científicos fueron al lugar donde sucedieron los hechos y encontraron varios pedazos del meteorito por toda la zona. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue una enorme piedra de color negro, cuya parte superior tenía una forma convexa, como una pequeña hendidura, mientras que la parte inferior era cóncava, como un bulto sobresaliendo en la superficie. La roca además presentaba en un lado un agujero, como si se hubiera diseñado para insertar algún tipo de tubo. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió después.
Hopkins, para limpiar el objeto, pasó sobre la superficie un paño con alcohol y agua destilada. Y fue entonces cuando vio que el supuesto meteorito tenía una serie de grabados en ella, figuras de líneas y círculos e incluso dibujos de lo que parecía ser el Sol, así como representaciones de edificios y vegetación y unos seres con forma de oruga. El Dr. Hopkins concluyó que la roca pudo formar parte de un arco de piedra hecho por una civilización de otro sistema solar, capaz de realizar construcciones y dibujos. Esta gran roca habría sido enviada al museo de la capital jamaiquina de Kingston. Sin embargo, una vez allí, se le perdió la pista. De alguna manera, la piedra desapareció. ¿Cómo es posible que una roca de estas características haya desaparecido de la nada? ¿O si fue trasladada a otro lugar, a dónde la llevaron? ¿Fue acaso este supuesto meteorito los restos de un artefacto extraterrestre? El bibliotecario Frank Kundal intentó seguir la pista de este hecho en sus archivos, pero no encontró nada. Es como si de pronto todo rastro de este incidente hubiese desaparecido. Esta falta de información y registros históricos sobre este hecho ha llevado a muchos investigadores a pensar que pudo ser simplemente una broma o un fake news de la época. ¿Tú qué crees? ¿Una noticia falsa o un gran encubrimiento por parte de las autoridades de este país? Número 2. Enigmas del mar y el cielo. Las historias de avistamientos de extraños objetos o luces que caen sobre esta isla son poco comunes, así que cuando uno de estos fenómenos ocurre, suele llamar la atención de las personas. Más aún, cuando estas apariciones no pueden ser comparadas con aviones, estrellas o meteoritos. El 23 de octubre de 2008, a las 6:45 de la noche, en el mar, frente a la parroquia de Saint Elizabeth, un testigo vio una gran esfera de luz que caía del cielo. Aquella bola luminosa tenía un exterior de color verde muy brillante y un núcleo de color amarillo o naranja, que caía a muy baja velocidad. La persona que vio el hecho niega que haya sido una estrella fugaz debido a que era demasiado grande. Según él, podría ser del tamaño de por lo menos 5 transatlánticos. En un momento dado, la bola pareció pasar por detrás de las nubes para dirigirse al mar, pero simplemente desapareció en el cielo. Quienes sí vivieron una experiencia cercana con un ovni en aguas jamaiquinas fue un grupo de pescadores que el 15 de marzo de 2017, alrededor de la 1:30 de la mañana, se encontraban realizando sus labores frente a las costas de Kingston, cuando vieron un objeto luminoso flotando en el cielo. El ovni cambiaba de colores y realizaba movimientos sin realizar ningún tipo de sonido. Los testigos tuvieron la sensación que había una inteligencia que lo controlaba. Luego de unos minutos, la nave aceleró y desapareció en el cielo. Aquella luz fue vista también por varios vecinos de la zona. Los pescadores finalmente reportaron el hecho a las autoridades, quienes realizaron una investigación sobre este incidente sin encontrar ninguna explicación. Un año después, el 28 de noviembre del 2018, en el pueblo de Ocho Ríos, un policía que patrullaba la zona en las primeras horas de la mañana aseguró haber visto un gran objeto con forma de disco con luces intermitentes que se encontraba flotando cerca de una colina. Esta aparición duró varios minutos hasta que la nave aceleró y desapareció. Una vez más, el caso fue cerrado sin una respuesta. Por último, el 3 de febrero de 2020, un piloto de un vuelo comercial que volaba hacia el aeropuerto internacional Sangster, ubicado en la localidad de Montego Bay, reportó haber visto una luz moviéndose en forma de zigzag y que además parecía perseguir al avión. Tomando en cuenta las maniobras que realizaba el objeto, el piloto cree que pudo haber sido algún tipo de aeronave o artefacto conocido hecho por el hombre. El incidente fue comunicado al tráfico aéreo del departamento y las autoridades de vuelos civiles de Jamaica. Según el canal de YouTube Urban ET, lo curioso del caso es que ningún otro piloto que se encontraba en la zona reportó la aparición de la extraña luminaria. Hasta la fecha, el incidente continúa bajo el título de inexplicable. Número 3. ¿Qué le pasó al Snowboy?
Como hemos mencionado, los cielos y mares de Jamaica encierran muchos misterios. Muchos creen que este territorio está rodeado por una energía sobrenatural que permite la creación de portales a otros mundos o dimensiones, provocando la desaparición de aviones y embarcaciones que viajan por sus límites. El caso de la embarcación pesquera Snow Boy es considerado como la tragedia marítima más importante de este país y también uno de los más enigmáticos ocurridos en la isla. El 1 de julio de 1963, 40 pescadores, 39 jamaiquinos y un australiano partieron alrededor de las 6 de la tarde del muelle de la ciudad de Kingston con dirección a Walton Bank, ubicada en el extremo occidental de Jamaica. Los pescadores, provenientes de distintas ciudades como Treasure Beach, Bluefields y Barnes Beach, iban a bordo del Snow Boy, un pequeño barco de unos 20 metros de largo que era capitaneado por Louis Toole, un exoficial de la Marina Real Australiana. A las 10 de la noche, el Snow Boy informó por radio que la tripulación se encontraba bien y que calculaban llegar a Los Cayos el día martes a las 3 de la mañana. Luego de ese anuncio, no se supo nada más de la embarcación. ¿Qué pasó con el Snow Boy? En un primer momento, las autoridades pensaron que el Snow Boy había ido al Cayo Pedro, ubicado dentro de la zona de Walton Bank, y que allí probablemente instalarían una base para quedarse pescando por varios días. Se supo que la embarcación contaba con una gran provisión de agua y alimentos. Llevaban, por ejemplo, 6 bidones de agua dulce, 9 bidones de combustible y comida para un mes. Además, el barco estaba equipado con una radio bidireccional con un radio de 800 millas, un bote y 28 cinturones y chalecos salvavidas. Sin embargo, con el paso de los días, el Snow Boy no aparecía ni hubo comunicaciones por radio. Es como si la embarcación, junto con sus tripulantes, hubieran sido borrados del mapa. Jamás se pudo encontrar los cuerpos de los pescadores. ¿Cómo es posible que un barco tan bien equipado, con equipos de emergencia y liderados por un experimentado marino, haya desaparecido de tal manera? Existen alrededor del mundo casos en que embarcaciones desaparecen sin dejar ningún tipo de rastro. Son zonas en que, curiosamente, la presencia del fenómeno ovni se da de manera continua. Uno de los lugares más conocidos es el lago de Michigan, el quinto lago más grande del mundo. En esa área, los lugareños afirman ver de manera constante objetos extraños que salen y entran de sus aguas, a la vez que existen reportes del siglo XIX que confirman la misteriosa desaparición de distintas embarcaciones en la zona. Uno de los casos más populares ocurridos en este lago sucedió en 1921, cuando un buque de vela llamado Rosabelle desapareció junto con toda su tripulación y sus pasajeros. Meses después, aparecieron los restos del barco, pero no de sus ocupantes. Uno de los detalles curiosos es que la cabina de mando no se encontraba. Era como si hubiera sido arrancada de la embarcación con gran precisión. Algunos ufólogos creen que los lugares con grandes concentraciones de agua, como mares, ríos o lagos, atraen de manera especial el fenómeno ovni. Hay también quienes sostienen que debajo de estos puntos, como el caso del lago Michigan, existirían bases extraterrestres o portales energéticos que permiten el ingreso de estas naves a nuestro planeta. ¿Crees que tenga alguna relación la desaparición inexplicable de embarcaciones y personas en estos lugares con la aparición de naves extraterrestres? En el caso del Snow Boy, se corrió el rumor que los pescadores habían huido a Cuba. Sin embargo, no hay ninguna prueba sobre esto y hasta el día de hoy, el paradero de los 40 pescadores que zarparon esa fatídica tarde del 1 de julio sigue siendo un verdadero misterio. Número 4. La desaparición del Star Ariel.
Sin lugar a dudas, la zona marítima más famosa vinculada a la desaparición de aeronaves y navíos es el llamado Triángulo de las Bermudas, un área ubicada en el Océano Atlántico y cuyos vértices se ubican en las islas de Bermudas, Puerto Rico y en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Muchos investigadores creen que este es una especie de lugar maldito que engulle todo avión o embarcación que cruce por su territorio. Uno de los casos más extraños fue la desaparición del Star Ariel el 17 de enero de 1949. El avión Avro Tudor despegó de las Bermudas a las 8:45 de la mañana, con un total de 20 personas a bordo, 7 tripulantes y 13 pasajeros, para dirigirse a Kingston, la capital jamaiquina. Según los reportes del clima, las condiciones meteorológicas eran excelentes y el piloto al mando, el capitán John Cluta, aprovechó esto para realizar un vuelo a gran altura. El piloto se comunicó con el aeropuerto de Kingston informando sobre su despegue y algunos detalles sobre su llegada. Luego, a las 9:42, realizó una segunda comunicación para anunciar un cambio de frecuencia en su radio. Después de eso, no se supo más del Star Ariel. Todas las personas a bordo desaparecieron junto con la aeronave. Un día después, comenzaron las investigaciones y se confirmó que no había mal tiempo. El informe final, presentado el 21 de diciembre de 1949, concluyó que no se pudo conocer la causa del accidente debido a que no se encontraron los restos de la aeronave. Esto pudo verse como un simple accidente aéreo si no fuera porque un año antes, el 30 de enero de 1948, otro avión de la misma compañía, el Star Tiger, que volaba desde la ciudad portuguesa de Santa María en las Islas Azores hasta las Bermudas, también desapareció a unas 400 millas al noroeste de su destino final, provocando la muerte de las 31 personas que iban a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Las desapariciones del Star Ariel y el Star Tiger ayudaron a incrementar la fama del Triángulo de las Bermudas como un lugar siniestro para el vuelo de los aviones. Según diversos investigadores, existirían en el mundo varios triángulos o zonas que poseen una energía extraña o especial que provoca una serie de fenómenos que afectan de manera directa los equipos electrónicos y de navegación de los aviones o las embarcaciones marítimas, como la desorientación de las brújulas, problemas con los equipos de radios y otros instrumentos de comunicación. Además del Triángulo de las Bermudas, tenemos entre los más conocidos el Triángulo del Silencio, ubicado en España, y el Triángulo del Diablo o del Dragón, localizado en Japón. ¿Por qué crees que existen lugares que parecen atraer este tipo de fenómenos? Número 5. El misterio de Rocky Point. Otro caso de desaparición en Jamaica que llamó la atención de medios locales y extranjeros fue el llamado accidente de Rocky Point, considerado por muchos investigadores como uno de los grandes misterios sin resolver ocurridos en esta isla. El 23 de enero de 2021, una avioneta salió de la ciudad de Guadalajara, en México, con dirección a la también localidad mexicana de Querétaro. Sin embargo, por una razón que se desconoce, la aeronave cambió de ruta, desapareciendo de los radares mexicanos para aparecer poco tiempo después en la zona aérea de Jamaica. Al ser detectados por la región de información de vuelo de Kingston, la tripulación de la avioneta emitió alrededor de las 6 de la tarde un estado de emergencia debido a la falla de un motor, por lo que solicitó autorización para aterrizar en el aeropuerto más cercano. La avioneta comenzó a tener un rumbo errático. Al final, comenzó a dar vueltas sobre la localidad de Portland Cottage, al sur de la isla. Poco tiempo después, desapareció del radar de la torre de control de Jamaica y luego la avioneta se estrelló en la costa sureste del área de White Sand Beach, en Rocky Point, ubicado en la parroquia de Clarendon, a las 6:39 de la tarde. Las autoridades de la prensa encontraron la avioneta esa noche y pronto las imágenes se viralizaron y dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, faltaba algo, o más bien, alguien. El avión estaba allí, pero los pilotos habían desaparecido. ¿Qué sucedió con ellos? ¿A dónde fueron?
El repentino cambio de ruta de la aeronave, el aterrizaje de emergencia y la desaparición de los pilotos generaron muchas suspicacias entre los distintos medios de comunicación y también entre los jamaiquinos. Muchos especularon con la idea que podría tratarse de una avioneta que transportaba droga. Sin embargo, la policía registró el avión y el área circundante y descartó la hipótesis al no encontrar ningún rastro del producto ilegal, ni siquiera alguna prueba de productos relacionados con el contrabando. I'm coming from Kingston and I hear some of my friends and say there's a plane crash and it's all over the news, so we decided to come down and check it out to see what's going on. Sobre los pilotos, se supo que eran dos hombres de 63 y 65 años de edad, que eran de nacionalidad mexicana, pero no se pudo conocer sus nombres o más detalles. Tampoco la policía tuvo conocimiento de testigos que hayan visto a extranjeros caminando por las calles de la ciudad. Es como si se los hubiera tragado la tierra o el mar. Las autoridades realizaron una investigación oficial y dieron el caso por cerrado, al no hallar pruebas de ningún delito ni el destino de los pilotos. Según nuestra investigación hasta el momento, no se ha localizado a nadie que hubiera viajado en ese avión, ni al piloto ni a los pasajeros. No se ha localizado a nadie. Nos habríamos puesto en contacto con un infante de marina o una base marina, o el Dr. Lee escrutó allí para ver si alguien realmente se habría caído al agua. Pero nuevamente intensificamos nuestra investigación para ver si podemos localizar algún sobreviviente de esa avioneta. En el mundo existen casos en que los pilotos han desaparecido en extrañas circunstancias. Uno de los más famosos es el del piloto australiano Frederick Valentich, que un 21 de octubre de 1978 desapareció junto con su avión Cessna 128, luego que informara la presencia de un ovni. También, el 28 de junio de 1980, dos amigos partieron de República Dominicana rumbo a Puerto Rico con su avión AirCove, y tanto el avión como los tripulantes desaparecieron luego de toparse con un objeto no identificado cerca de su zona de vuelo. Es posible que el accidente de Rocky Point tenga algunas similitudes con estos casos. Es probable que algo se cruzó en el camino de la avioneta que le obligó a desviar su vuelo, que provocó el accidente de Clarendon. Es probable que, como hemos visto en estas últimas historias, estas desapariciones ocurridas en el mar y el cielo de Jamaica se deban a la extraña energía que parece existir en el mar del Caribe. Número 6. Recién casados. La luna de miel puede ser uno de los momentos más felices e íntimos de una pareja que acaba de contraer matrimonio. Sin embargo, en algunos casos, esta bella experiencia romántica puede también convertirse en extraordinaria cuando el fenómeno ovni se hace presente. El 25 de octubre de 1995, alrededor de las 10 de la noche, una pareja de recién casados disfrutaba su luna de miel en un resort llamado Sandal Royal, ubicado en la costa de Montego Bay. Habían terminado de cenar, así que decidieron caminar por la playa para disfrutar de la vista del mar y de las estrellas. Fue justamente al ver el cielo cuando ambos se percataron de la presencia de un enorme objeto de color negro que, según les pareció, tenía la forma de una raya gigante sin cola. Los testigos están seguros que aquello era real, porque incluso notaron cómo la luz de la luna se reflejaba en la parte inferior del artefacto. Mientras volaba, la nave no emitía ningún sonido. Luego de unos segundos, aquel extraño objeto desapareció. La pareja intentó desarrollar algún tipo de explicación racional que coincidiese con lo que habían visto, y solo pudieron compararlo con un ave enorme sobrevolando el resort, algo que descartaron y lo consideraron imposible. Los recién casados se quedaron 15 minutos más en la playa para ver si podían ver nuevamente el objeto, pero este no volvió a aparecer. Recientemente se hizo viral un video grabado el 12 de mayo de 2022 por el piloto Jorge Arteaga mientras volaba por la ciudad de Antioquia, en Colombia, alrededor de la 1 de la tarde. En un momento dado, el piloto se da cuenta de la presencia de un objeto color negro no identificado. Al acercarse a él, pudo grabar una nave que pasó a gran velocidad a un lado de su avión.
El objeto tendría la forma de una raya o mantarraya. El video sorprende por su calidad y hay quienes lo han considerado como el mejor video de un ovni de la historia reciente de la ufología, aunque hay otros que consideran que aquel objeto no fue más que un globo solar. ¿Se trata acaso de un nuevo tipo de nave extraterrestre o es que acaso la pareja también vio un globo? Quizás la historia más famosa de recién casados vinculados a un avistamiento ovni sea el caso de los esposos Betty y Barney Hill, quienes el 19 de septiembre de 1961, luego de una larga luna de miel por la ciudad de Nueva York y Canadá, se toparon con un objeto volador no identificado, mientras regresaban a su hogar ubicado en la localidad de Portsmouth, en los Estados Unidos. Además del avistamiento, la pareja descubrió luego, gracias a la hipnosis regresiva, que fueron secuestrados por unos extraños seres extraterrestres de pequeño tamaño, cabeza grande, piel grisácea y nariz y boca pequeñas, que luego serían conocidos en el mundo ufológico como los grises. El caso de los esposos Hill es considerado por muchos investigadores del fenómeno ovni como el primer registro de humanos abducidos por criaturas de otros planetas. Nuestros exámenes fueron muy similares en el sentido de que a ambos, a Barney y a mí, nos revisaron los ojos, los oídos, la nariz, el cuerpo, tomaron muestras de nuestro cabello, uñas y nos rasparon la piel. A mí me tocaron el cuerpo con puntitos en alambres. Dijeron que estaba revisando mi sistema nervioso y luego intentaron insertar un instrumento parecido a una aguja en mi ombligo. Le objeté que dolería y él dijo que no debería doler. Cuando hizo esto, me causó mucho dolor. Dijo que era una prueba de embarazo y yo dije, bueno, aquí las pruebas de embarazo no son así. Si deseas conocer más sobre este clásico de la ufología mundial, te invitamos a ver el episodio 2 de la primera temporada de Alien Evidence. Número 7. Fútbol y ovnis. De las parejas de recién casados y el amor pasamos al fútbol y al mundo del deporte. Y es que muchos deportistas también han tenido sorpresivos encuentros con estas naves difíciles de identificar. El jugador inglés Chris Smalling, que actualmente juega en el equipo de la Roma de la Serie A del fútbol italiano, se encontraba junto con su esposa, la modelo Sam Cooke, en Jamaica, disfrutando de sus vacaciones, cuando la noche del 6 de junio de 2021 observaron un objeto volador no identificado. Según contó Sam en su cuenta de Instagram, el ovni apareció en el cielo frente a ellos y luego descendió a muy baja altura y volvió a elevarse para quedarse flotando durante una hora. La esposa mencionó que el ovni subió a una gran altura, tanto que se veía muy pequeño, pero que podía verse a simple vista y que además se podían ver algunas de sus características. Agregó además que el objeto no tendría la apariencia común de los clásicos platillos voladores, ni tenía la forma de cigarro o era como los actuales tic-tac, con forma de pastilla. El ovni avistado estaría formado por dos rectángulos separados, pero que giraban en sí mismas, con luces tenues, que se movían alrededor de los bordes. En lo que sí coincidía con otro tipo de naves es que esta tampoco hacía ningún tipo de ruido. Sam señala que pensaron en grabar el ovni con sus teléfonos celulares, pero estaban tan aturdidos y maravillados por lo que veían que no querían quitar la vista del objeto. Pero Chris Smalling no es el único jugador vinculado a este tipo de temas. Uno de los futbolistas más entusiastas en el tema ufológico es el galés Gareth Bale, quien en más de una ocasión ha hecho público su interés por el fenómeno ovni y su convencimiento que existe vida extraterrestre inteligente visitando nuestro planeta. Para él, la evidencia de la existencia de alienígenas está en todos lados y lo único que se tiene que hacer es investigar e informarse. El deportista asegura que ha estudiado por muchos años el tema y si bien existe mucha información falsa circulando por allí, cree que es imposible que todos los avistamientos ovni que han tenido las personas en todo el mundo sean falsos. Yeah, I've been looking into it for years and
Obviously, there's a lot of fake stuff out there, but yeah, I think the US government recently released a few images, a few video footages of unidentified flying objects. So yeah, it's all online, and I think there's a few programs on it on Netflix and stuff. So yeah, it's interesting. I'm quite into it, and that's why I believe. Yeah, and I did this with Harry Kane, and he said that there wasn't enough evidence to convince him. And has done enough sort of research, understand where he's coming from, but you're saying the evidence is everywhere, are you? Yeah, I think so. I think the amount of sightings of UFOs, it can't all be false. Y del fútbol pasamos al fútbol americano. Otro caso singular es el del jugador Aaron Rodgers. El mariscal de campo cuenta que una noche se encontraba cenando en la casa de un amigo en la ciudad de New Jersey, en Nueva York, cuando de pronto escucharon el sonido de una sirena. Alarmados, salieron a la calle para ver de qué se trataba. Luego, alzaron la vista y en el cielo nocturno vieron un gran objeto volador de color naranja que se movía de izquierda a derecha entre las nubes. Después de unos segundos, el ovni desapareció. Sin embargo, casi al instante, se escuchó el sonido de aviones de guerra que pasaron a gran velocidad sobre la casa de su amigo. Era una noche de nieve. Era naranja y se movía entre las nubes de izquierda a derecha. Y la parte extraña de esto, que estaba adjunta a eso, fue que después de que los perdimos de vista y nos quedamos congelados mirándonos el uno al otro, preguntándonos qué diablos acaba de pasar, unos 30 segundos después de eso, escuchamos aviones de combate. Y ya sabes, si lo has visto volar o has mirado Top Gun, o ya sabes, ha sido un espectáculo aéreo, sabes cómo suena eso, como el sonido de un avión volando. Ya sabes, es inconfundible. Y había 3 de ellos que parecían estar persiguiendo lo que fuera que eso fuera. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué era ese objeto volador? Tiempo después, Roger descubrió que la alarma que él y sus amigos habían escuchado era de una planta de energía nuclear que se hallaba a casi 50 kilómetros de donde él se encontraba y que por alguna razón se había activado. ¿Tuvo algo que ver la presencia del ovni con el incidente de la planta nuclear y la presencia de estos aviones de guerra? Número 8. Alienígenas en juego de béisbol. Pero la prensa del fenómeno ovni en Jamaica no solo se limita a la aparición de naves o luces inusuales en sus mares o cielos. Existen en este país también casos de testigos que han tenido encuentros con seres extraterrestres. Entre los meses de junio o julio de 1981, alrededor de las 6:30 de la noche, 16 niños jugaban béisbol en un patio cercano a una panadería de Kingston. Uno de los niños comenzó a mirar a su alrededor mientras esperaba que se iniciara el juego, cuando de pronto notó detrás de un muro una presencia humana que lo observaba. Debido a la muralla, el niño solo podía verle desde el hombro hasta la cabeza, pero pudo reconocer que su piel era muy blanca, como la de un papel de imprenta, mientras que sus ojos eran brillantes y sumamente negros. También tenía la nariz delgada y su boca era muy pequeña, sin labios, como una especie de hendidura en su cara. Pero lo que más le llamó la atención y le aterró fue la gran cabeza con forma de globo que tenía el ser. El niño llamó a gritos a su hermano, que también participaba del juego, y pronto todos los niños se detuvieron y fijaron su atención en la criatura. Fue entonces cuando el ser se ocultó detrás de un muro y huyó. Los niños se quedaron en silencio por unos segundos y luego huyeron espavoridos del lugar. Otro caso similar ocurrió la noche del 7 de abril de 2017 en el barrio de Lincoln Park, en la ciudad de Chicago. Un testigo salió a correr acompañado de su perro cuando de pronto, al momento de llegar a una cancha de béisbol, vio a un hombre muy alto, de unos 2 metros de altura, que se encontraba de pie sobre el campo y cuyo cuerpo era completamente de color negro, como si fuera una sombra. Sin embargo, lo que más extrañó del ser es que tenía unas enormes alas que estaban plegadas en su espalda y que eran incluso más grandes que la propia criatura. Después de unos segundos de pánico, aquel ser volteó a verle y fue entonces cuando el testigo pudo ver que tenía además unos ojos de un color rojo muy intenso y que su cuerpo era mitad humano y mitad pájaro. Poco después de cruzar miradas, la criatura lanzó un fuerte silbido, desplegó sus alas, emitió un chillido horrible y alzó vuelo a gran velocidad, como si fuera un enorme murciélago. La descripción de este ser nos recuerda mucho a la del Mothman, u hombre polilla,
una criatura que fue vista por primera vez en 1966 en la localidad de Point Pleasant, en el estado de Virginia Occidental, en los Estados Unidos, y que desde entonces se ha visto en varias partes del mundo. En la actualidad, los investigadores discuten cuál podría ser su origen, pues algunos sostienen que se trata de un críptido, como lo puede ser Pie Grande o el monstruo del lago Ness, mientras otros señalan que se trata de una bestia o especie de ser extraterrestre. ¿Es posible que hoy puedan existir criaturas voladoras de ese tamaño y que puedan pasar inadvertidos en nuestras ciudades? Y si esto no es más que el resultado de la pura imaginación de las personas, ¿cómo es posible que existan tantos testigos alrededor del mundo describiendo al mismo ser? Número 9. Sexo de otro mundo. En algunos casos, los encuentros con seres venidos de otros mundos van más allá de la observación de naves o criaturas alienígenas. A veces, este contacto puede ir mucho más lejos. Este parece ser el caso de la británica Stephanie Cohen, cuya vida cambió para siempre luego de un viaje que realizara a Jamaica. Cuenta Cohen que en 1986 realizó un viaje a la isla y fue allí donde tuvo su primer encuentro con las criaturas conocidas como grises, pero que ella conoce con el nombre de Negril. When the Greys first came to me, that was how they appeared, with the large dark eyes. That's quite an established view of the way aliens have been visualized on this planet. This is how Greys look. There are other beings that will look slightly different in color or... Desde entonces, asegura que ha tenido una relación más que cercana con estos seres, no solo comunicándose con ellos, sino también viajando de forma espiritual o psíquica a varios planetas, tanto dentro como fuera de nuestro sistema solar. Estos viajes los realiza a bordo de una nave junto con un grupo que ella llama Team Spirit. Además de los grises, la contactada asegura que tiene otro tipo de encuentros con otras dos especies de seres extraterrestres, como son los de origen reptiloide, y también otra que guarda semejanza con los gatos. Todas estas razas provendrían de diferentes planetas dentro de un mismo sistema solar llamado Canis Major, que significa gran perro, y que también es conocida como Sirio, estrella que ha sido muy venerada por pueblos muy antiguos de nuestro planeta, al creer que este era el lugar de donde provenían sus dioses, tales como en la antigua civilización egipcia o la tribu Dogon, en Mali. Sin embargo, quizá el tema más controversial de la experiencia de Cohen es que, según ella, en estos viajes siderales no solo intercambia conocimiento con estas razas alienígenas, sino que además suele tener encuentros sexuales con ellos, sobre todo con la raza felina que asegura tienen una fuerte energía sexual. La contactada afirma que estos encuentros son consentidos y le resultan muy satisfactorios y placenteros. Aunque parezca un tema demasiado bizarro, existen personas en el mundo que aseguran haber tenido relaciones sexuales consentidas con seres extraterrestres. En unos casos, esta experiencia se limita solo al acto sexual en sí. En otros, estos tienen un fin reproductivo, pues, según los testigos, algunas de estas razas alienígenas estarían buscando crear un linaje híbrido con los humanos. Stephanie Cohen asegura que su experiencia es real y que estas civilizaciones solo buscan ayudar al ser humano. Pero, ¿por qué no lo hacen de forma notoria y se aparecen frente a todos nosotros? ¿Por qué buscan contactar solo con ciertas personas? La contactada asegura que esa es su forma de actuar, aunque también señala que ya están viviendo entre nosotros, aunque por ahora lo hacen solo de forma oculta. Why don't they show themselves? If they're here now, and one of the greatest things, one of the greatest revelations for mankind would be one of these beings to manifest themselves right behind me now. Why don't they show themselves? Because then they're not into showing off. They're very quite reserved in themselves. Well, they have sex with you at a bus stop. That's not very reserved. No. What I mean is they don't show themselves to the world like that. They tend to deal on a personal level with individuals because we all have guides, our own guides, and they are my guides, and so they interact with me. If you wanted to see them,
they would do that through your guides. Or your guides would allow them to come through so that you can see them. ¿Crees que las experiencias de este tipo son reales o son producto de la imaginación de estas personas? ¿Cuál es tu opinión sobre los contactados? Número 10. La terrorífica presencia del Dupi. Dentro de la tradición y el folclore jamaiquino existe una criatura muy temida que en apariencia pareciera provenir del mundo sobrenatural y que es conocida simplemente con el nombre de Dupi, que significa fantasma o espíritu. Sin embargo, su significado va más allá que el simple espectro que uno conoce como parte de los fenómenos paranormales, sino que el Dupi tiene una connotación negativa y hasta maligna. Son espíritus que buscan hacer daño. Las descripciones de este ser son muy variadas. Algunos lo representan como el simple espectro de una persona que en vida tuvo algún tipo de sentimiento negativo en contra de alguien y que busca satisfacer ese rencor desde la muerte. Otros, en cambio, lo asemejan más bien a la figura de un duende, aunque malévolo, que busca perjudicarnos. También hay quien lo describe como un monstruo horrible o le dan un aspecto entre humano y bestia salvaje. Sin embargo, en lo que todos coinciden es en la tenebrosa forma en que actúa y el mal que provoca en sus víctimas. Sobre su modo de actuar, el Dupi suele atacar a las víctimas de noche, mientras están dormidas. Al notar su presencia, ya sea de forma física o a través de pesadillas, las personas despiertan y comienzan a sentir un terror muy grande, muy difícil de explicar. Intentan moverse de su cama o gritar para pedir ayuda, pero no pueden hacerlo. Es como si su cuerpo no les respondiera. Son incapaces de mover sus brazos, sus piernas e incluso poder abrir la boca para llamar a alguien. Es tan común y terrorífica la presencia de estos seres y sus terribles efectos en las personas que en Jamaica hay una frase que dice "Dupi hold me down in my sleep", que puede traducirse como "el Dupi me sujeta mientras duermo". La presencia de esta criatura se asemeja mucho a la de los llamados visitantes de dormitorio, seres o sombras muy oscuras que aparecen en las habitaciones y que provocan también este tipo de terror paralizante en quienes los ven. Es más, algunos testigos que han sido víctimas de abducciones por seres extraterrestres aseguran haber sentido también la misma sensación de pánico e inmovilidad mientras eran abducidos o se experimentaba con sus cuerpos. Esta terrorífica experiencia la tenían sobre todo con los alienígenas conocidos como los grises. Dentro de lo paranormal se suele hablar de incubos y súcubos, estas criaturas demoníacas que son capaces de quitar la energía vital de las personas durante la noche a tal punto que pueden provocar la muerte. Durante el ataque, las víctimas se sentían asfixiadas y eran incapaces de defenderse ya que sus cuerpos estaban totalmente paralizados. Pero, ¿qué son estas criaturas? ¿Cuál es su origen? ¿Fantasmas? ¿Demonios? ¿O seres extraterrestres? Para la ciencia, estos supuestos ataques no serían más que fenómenos físicos conocidos como parálisis del sueño, que es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad transitoria o completa para poder movernos y hablar. Esto se da principalmente durante el tiempo en que tardamos en despertarnos. Hay evidencias arqueológicas que vuelven atrás miles de años, donde hay experiencias tempranas que parecen mostrar que ya hubo una tradición sobre la parálisis del sueño. Concretamente, en tiempos de la civilización siria y babilónica, había un espíritu llamado Alu que atacaba por las noches a las personas, y hay escritos de la época que lo muestran como una especie de ropaje cubriendo a las personas, impidiéndoles moverse o respirar. Esas descripciones son reconocidas hoy en día por personas que han padecido una experiencia de parálisis del sueño. Los síntomas de pensar que estás despierto y ser incapaz de moverte o hablar han existido desde hace años y coinciden con lo que muchas personas han sentido en la actualidad. Hay otras características adicionales como calor en tu espalda mientras duermes, mucha presión en tu pecho, dificultades para respirar y la sensación de que algo malo te acompaña de forma muy cercana. Casi todos estos síntomas son idénticos en muchas culturas del mundo y se vienen dando desde hace miles de años. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Estas presencias y sus efectos son simples juegos de nuestra mente o es algo mucho más extraño? ¿Has tenido alguna vez algún encuentro con estos visitantes de dormitorios?
Jamaica es una tierra de magia y misterio, y esperamos que este especial te haya ayudado a conocerla mucho mejor. Déjanos en los comentarios sobre qué otro país y qué otros enigmas del mundo te gustaría conocer.